La bruma del amanecer aún cubría las cúpulas de Constantinopla, cuando Belisario cruzó el puente que conducía al gran palacio. Las calles estaban vivas, mercaderes que gritaban precios, monjes que caminaban en silencio con rollos sagrados bajo el brazo, soldados que patrullaban con sus lanzas brillando bajo la luz naciente. El olor a incienso y pan recién horneado llenaba el aire. Sin embargo, Belisario apenas lo notaba. Su mente estaba fija en el llamado urgente del emperador Justiniano. El general había regresado hacía pocos meses de la frontera oriental, donde había logrado una victoria casi milagrosa contra los persas. A su paso, el pueblo lo admiraba como a un héroe. Algunos se arrodillaban, otros gritaban su nombre, pero en el corazón de Belisario no había orgullo, sino un peso silencioso. Sabía que la gloria siempre tenía un precio, y que el favor de un emperador podía cambiar tan rápido como el viento del Bósforo. Al llegar a las puertas del palacio, los guardias imperiales golpearon sus lanzas contra el suelo en señal de respeto. Belisario entró sin decir palabra. Caminó por los corredores cubiertos de mosaicos dorados, donde los rostros de antiguos emperadores parecían observarlo desde las paredes. Finalmente llegó al gran salón del trono. Justiniano lo esperaba, sentado en lo alto, con su manto púrpura cayendo sobre los escalones de mármol. A su lado, la emperatriz Teodora lo miraba con una expresión enigmática, mitad curiosidad, mitad advertencia. El silencio se hizo pesado hasta que la voz del emperador rompió el aire. «Belisario», dijo alzando la mirada, «Roma agoniza, las tierras del oeste, nuestra gloria perdida, se han convertido en sombras. Los bárbaros gobiernan donde una vez marchaban nuestros cónsules». Belisario avanzó un paso, inclinando la cabeza. «Si me ordenas, Augusto, traeré de vuelta el honor de Roma», respondió con solemnidad. Justiniano se levantó lentamente, bajó los escalones y puso una mano sobre el hombro del general. «No solo te lo ordeno, te lo encomiendo como si fuera mi propia alma. Reconquista Italia, haz que el mundo recuerde el nombre de Roma». En ese instante, los rayos del sol se filtraron por los vitrales y bañaron a Belisario en luz dorada. El murmullo de los consejeros se apagó. El destino del imperio se sellaba en silencio. Mientras salía del palacio, Belisario miró una vez más el cielo de Constantinopla. Sabía que aquella misión lo convertiría en leyenda, o en víctima de la ambición del poder que ahora lo enviaba a luchar por la eternidad. El invierno había caído sobre Italia con una crudeza implacable. Los caminos estaban cubiertos de barro, y los restos de antiguas villas romanas se alzaban como esqueletos del pasado. Belisario avanzaba al frente de su ejército, su capa desgarrada por el viento y su mirada fija en el horizonte, donde se levantaban las murallas de Rávena, último bastión de los ostrogodos. Detrás de él miles de hombres marchaban en silencio, soldados exhaustos, muchos sin comida ni paga, pero aún fieles al hombre que los había guiado a través de victorias imposibles. En los campamentos, el hambre se mezclaba con el miedo. Las noches eran largas, el fuego débil, y los rumores de traición corrían como serpientes entre las tiendas. Algunos generales bizantinos, celosos del prestigio de Belisario, escribían en secreto a Constantinopla, intentando manchar su nombre ante el emperador. Pero el general, consciente de ello, no respondía con palabras. Su respuesta sería la victoria. Una mañana, antes del amanecer, Belisario recorrió las filas. El cielo estaba cubierto de nubes negras, y la lluvia helada caía sobre los cascos de los soldados. Se detuvo frente a ellos y habló con voz clara, fuerte como el bronce. «Soldados de Roma», dijo, «no luchamos solo por el oro o la gloria, luchamos por la historia, por los hombres que construyeron este imperio con su sangre. Que nuestro valor grite donde las palabras no basten». Un murmullo de fervor recorrió el ejército. Muchos levantaron sus espadas. Otros cayeron de rodillas, emocionados. En ese instante la desesperación se transformó en fuego. La batalla fue feroz. Los ostrogodos lanzaron una lluvia de flechas y el suelo se tiñó de rojo. Belisario, montado en su caballo negro, avanzaba entre la confusión como una sombra divina. Su espada cortaba el aire. Su voz ordenaba con precisión letal. «Adelante». «¡Por Roma!», gritaba y sus hombres lo seguían con fe ciega. Horas después, el estruendo se apagó.
Rávena había caído. El estandarte imperial ondeaba de nuevo sobre sus torres, y los supervivientes ostrogodos se rendían, arrojando sus armas al suelo. El olor a sangre y humo lo impregnaba todo. Belisario desmontó y miró el horizonte agotado pero firme. Sabía que aquella victoria sería cantada en todo el imperio, pero también sabía que su triunfo despertaría la envidia de los poderosos. En el fondo de su corazón, mientras el sol se ocultaba tras las ruinas, una sombra se insinuó, la sombra de la traición que se alzaba lejos, en el palacio de Justiniano. La primavera había llegado a Constantinopla, pero para Belisario el aire era frío como el acero. Las flores adornaban los patios del gran palacio. Los músicos tocaban melodías para el emperador, y las multitudes en las calles celebraban el fin de las guerras. Sin embargo, en los corredores de mármol, las sonrisas escondían cuchillos. Belisario regresó como un héroe. Había conquistado Italia, vencido a los vándalos, devuelto al imperio su antigua gloria. El pueblo lo aclamaba. Los niños corrían tras su caballo. Los ancianos lo bendecían, y los soldados lo miraban con una mezcla de devoción y orgullo. Pero en el trono púrpura, Justiniano lo observaba con ojos turbios. Cada victoria del general era una sombra que caía sobre su propio brillo. La envidia comenzó a gestarse en silencio, alimentada por los cortesanos que susurraban: «El pueblo ama más a Belisario que al emperador». Un día, mientras el general descansaba en su villa, llegaron los mensajeros imperiales. Portaban un decreto sellado con cera púrpura. Belisario rompió el sello con calma y leyó: «Por traición al imperio, por conspirar contra la majestad de Justiniano, se ordena tu arresto y la confiscación de tus bienes». Durante unos segundos el silencio lo envolvió todo. Luego, Belisario dejó el pergamino sobre la mesa y respiró hondo. No dijo una palabra. Sabía que negar era inútil. En el imperio, la sospecha bastaba para condenar a un hombre. Lo despojaron de su armadura, de sus tierras, de su oro. Lo hicieron caminar por las calles que antes lo habían visto triunfar. Las mismas voces que lo habían aclamado ahora callaban, temerosas de pronunciar su nombre. Vestido con una túnica sencilla, con el cabello cubierto de polvo, Belisario pasó frente a Santa Sofía. Un mendigo lo reconoció y, temblando, le ofreció una moneda. El general sonrió con tristeza y dijo: «Guárdala, hermano. Yo ya he tenido más de lo que merezco». Años después se decía que Belisario vivía en una pequeña casa junto al Bósforo, ciego y pobre, pidiendo limosna para sobrevivir. Pero quienes lo conocieron juraban que, aún en la oscuridad, su mirada seguía siendo la de un comandante. Cada tarde, cuando el sol se ocultaba tras las cúpulas doradas, los pescadores lo veían de pie, frente al mar, murmurando: «Servía a Roma no por gloria, sino por deber». Y así, mientras el imperio se desmoronaba lentamente, su nombre se convirtió en leyenda. No había perdido su honor, porque había entendido una verdad que pocos comprendieron. Los imperios mueren, pero la virtud de un hombre justo permanece eterna.